Hola, reciban un saludo todos ustedes, deseo que estén muy bien. Hoy quisiera dar mi opinión sobre dos sucesos que a continuación mencionaré. Por un lado, la Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 a 1945, una guerra mundial con el dominio nazi. Y por otro lado, bueno, actualmente desde el 2020 hasta 2021 aproximadamente la pandemia por COVID. Comparando ambas situaciones, podemos ver que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 6 millones de judíos. Fueron asesinados de diferentes formas terribles. 6 millones murieron, pero esas personas murieron durante un periodo de 6 años. Sin embargo, con la pandemia por COVID, en un periodo de un año han muerto 1.8 millones, comparado con la Segunda Guerra Mundial, que en un periodo de 6 años murieron 6 millones de personas. Imagínense, si no llegáramos a tener suficientes vacunas, podría incluso aumentar los decesos. Sin embargo, lo que percibo de diferente es que en la Segunda Guerra Mundial se vieron escenas terribles, sangrientas, asesinatos, muertes en cámaras de gas, de cremación. Y bueno, pues ahora el sufrimiento se ve en los hospitales con muchos muertos que están recibiendo oxígeno, ¿no? Y bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se hizo una potencia mundial, pero ahora, para mí que ya no lo es más, pues en Estados Unidos ha sufrido de muchos contagios y muertes. Antes se veía a Estados Unidos participar, intervenir en diferentes guerras, pero ahora su gente está muriendo. ¿Y quién está dominando entonces ahora el mundo? Pues China, pero sin armamento, solo con un virus que se ha esparcido de manera muy rápida. Y bueno, la diferencia es que durante la Segunda Guerra Mundial muchas personas morían a la vista de todos y se tenían que esconder los judíos y se cuidaban de no ser vistos, pues podían ser llevados a prisión o ser asesinados. Ahora no nos escondemos, pero tenemos que estar en casa y cuidándonos de no salir para no ser contagiados. En lo económico, bueno, tanto en la Segunda Guerra Mundial como actualmente ha habido muchos problemas económicos, pérdidas de empleo. Pero, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el sector que se enriqueció más fue la industria de armamento. Los que hacen uniformes, armamentos, aviones, pues se consumía mucho de este sector. Y ahora, ¿quién se está saliendo beneficiado de esta situación de manera económica? Pues el sector farmacéutico. Con las medicinas se está invirtiendo muchísimo dinero en vacunas, pero sí son situaciones muy terribles. Sí, pero al menos, por ejemplo, en esta situación el sufrimiento pues no está a la vista de todos. Además, en la Segunda Guerra Mundial pues solo afectó ciertas áreas de Europa. Sin embargo, esta pandemia está afectando a nivel mundial y causando mucho sufrimiento. Ese es mi punto de vista sobre estas dos situaciones. Hola, saludos. El tema del día de hoy es hacer una comparación entre lo que sucede en el COVID y lo que sucedió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en la guerra en contra de los nazis. Y ahora en COVID que nos quedamos en casa para cuidarnos. Es interesante cómo en tiempos de la Segunda Guerra murieron muchísimas personas, millones de personas. Y ahora, en tiempos de COVID, llevamos más o menos 2.300.000, 400.000 personas muertas.
Y en tiempos de guerra, los soldados y las personas iban a la guerra de manera voluntaria para defender a sus países. Y sí, sufrían, no había dinero, no había comida, pasaban hambre, había escasez de muchas cosas. Las personas tenían que buscar la forma de escaparse para seguir vivos, de irse a otro lugar. Y sí, la verdad es que eran tiempos difíciles en los que se sufría. Ahora, con el COVID, a las personas no les importa contagiarse o contagiar a otras personas de esta enfermedad tan grave. Y es extraño que nadie se preocupa, nadie está viendo cómo solucionar esto. A diferencia de los tiempos de la guerra en la que todas las personas buscaban la manera de sobrevivir, de escapar, de irse a otros países. Ahora en tiempos de COVID, todo el mundo sale, convive, va a fiestas, se reúnen, están juntos y eso provoca que más personas se contagien de esta enfermedad gravemente. Y no sé, me confunde cómo la humanidad no se da cuenta que somos iguales y que tendríamos que tener respeto el uno al otro y cuidarnos. Y si yo decido quedarme en casa, tú también hacerlo, quedarte en casa. Y no, las personas salen, pasean y dices, ¿por qué? ¿Por qué están saliendo? Yo me quedo en casa, trato de seguir las reglas y no. Ellos salen, se van, se divierten y después terminan contagiados y contagiando de COVID. Es un tema raro, como si haces la comparación, en tiempos de guerra las personas se ayudaban entre sí y había personas que escondían a otros y que los cuidaban y sobre todo de los enemigos que eran los alemanes y todos se cuidaban entre todos. Y ahora no, ahora a las personas les vale y salen y están afuera conviviendo. No se dan cuenta que tenemos que cuidarnos entre humanos. No, la verdad es que al contrario, les vale. No sé, siento feo verlo así. ¿Pero qué opinan ustedes?